Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este lunes 23 de marzo del 2020. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, lo que en las últimas horas se ha convertido en noticia a lo largo y ancho de la geografía chiapaneca. El día de hoy, la situación actualizada con el tema del coronavirus en el estado de Chiapas, algunos de los análisis que han hecho ya en la Secretaría de Salud con respecto a algunos escenarios no deseados que pudieran presentarse de la enfermedad en la curva o en el pico más alto que pudiera alcanzar la epidemia. Va a ver qué datos se generaron el día de hoy en conferencia de prensa, además de algunas situaciones vinculadas a temas de accidentes vehiculares y cómo está la capital chiapaneca este lunes, después de que la autoridad confirmara ya este receso vacacional, que significa, por supuesto, la recomendación es estar en casa, considerando pues el tema del coronavirus. ¿Qué está pasando en las calles de Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué está pasando en los comercios? ¿Qué está pasando, por supuesto, también en el tema de las iglesias? Y algunas imágenes que son mucho más agradables y que tienen que ver con el inicio de la primavera, también imágenes muy bonitas que captó mi compañero Marcos Osorio en las calles de Tuxtla Gutiérrez, aunque usted no lo crea. Arrancamos de lleno con esta información que nos comparte nuestro compañero Pepe Ortega y tiene que ver con los accidentes automovilísticos en Tuxtla Gutiérrez. Amigas y amigos de Cuarto Poder, tu diario vivir, les informamos desde la tercera sur, entre la quinta y la sexta poniente, donde hace unos momentos una persona resultó lesionada tras una riña. Ya se encuentran aquí elementos policíacos y se dirigen paramédicos. Por el momento esta es la información. Reportó para Cuarto Poder, tu diario vivir, José Ortega. Bueno, este tema que tiene que ver con algunas situaciones de inseguridad en la capital chiapaneca, problemas finalmente sociales. Ahora sí le muestro estas imágenes que le decía yo hace unos instantes y que tiene que ver justo con el tema de la cuarentena, que en muchos casos pues ya se está aplicando particularmente en las iglesias. Hace unos días justo el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, estaba informando que se suspendían ya las misas por un tema de prevención, un tema de cuidar la no propagación del coronavirus, y así lucen algunas de las iglesias en Tuxtla Gutiérrez. La principal, la Catedral de San Marcos, pues prácticamente está cerrada al público. Esto lo captó el día de hoy mi compañero Marcos Osorio, pues algunas personas intentando ingresar de alguna manera, algunos feligreses haciéndolo pues de manera, digamos, no habitual, porque finalmente se trata de un lugar de concentración masiva y aquí apenas se alcanzan a ver unas cuantas personas que ingresaron a esta iglesia. Se alcanzan a ver algunas personas que forman parte de la iglesia, unas molestas por no recibir el tema del gel antibacterial, que se trata netamente de una medida de prevención. La puerta principal, pues prácticamente de la catedral, está cerrada al público por esta situación que han emitido las autoridades, particularmente las que están vinculadas al tema de la salud. Esto es en lo que respecta a las iglesias. También lo que tiene que ver con los negocios, con estas tiendas departamentales, con estas tiendas de autoservicio, pues prácticamente se encuentra la gente que asiste a estos lugares con un tema o con el cubrebocas, que únicamente va a servir a la gente que tiene algún tema de gripe, alguna enfermedad respiratoria. Por supuesto que el cubrebocas es de gran ayuda y es un tema de prevención. Estas son imágenes del día de hoy que muestran algunos negocios pues que decidieron bajar la cortina quizás de manera temporal por la situación de emergencia, y en estos momentos
es importante decirlo que finalmente es por un tema de prevención. La situación más complicada del coronavirus, de acuerdo con algunos modelos matemáticos, está programada para los siguientes meses, que quizás pues la situación se agudice con el tema de los contagios ya comunitarios entre la misma población ya del país, y por supuesto esto ya generaría quizás otro tipo de escenario en la parte de salud y por supuesto también en la parte comercial, porque sabemos que el coronavirus, más allá de una emergencia sanitaria, también va a ser una emergencia económica, lo decían incluso empresarios de la Coparmex, que se requieren de manera urgente para hacerle frente a esta situación en Chiapas, por lo menos 10,000 millones de pesos, porque esta situación apenas está empezando. Esto es en la parte de los comercios. ¿Cómo está la situación gubernamental? Las oficinas del gobierno municipal, del gobierno estatal, del Congreso del Estado de Chiapas, de este recinto legislativo, del aparato municipal, del registro civil, son estas imágenes. En algunos casos pues prácticamente es inevitable no asistir a estos lugares, particularmente al registro civil, donde todos los días se realizan trámites, e insisto, mucha de la población utilizando cubrebocas como un tema de prevención. En la parte, por supuesto, también de mercados y supermercados, pues la afluencia continúa con normalidad en estos lugares. Todos los días está llegando la gente a abastecerse de alimentos en los mercados, que ojalá que pues este tema sanitario sirva para hacer un repunte económico en estos espacios públicos que han caído sus ventas de manera considerable. Pues también se está viendo población que asiste a estos lugares. Hay finalmente también un tema sanitario que se tiene que atender. No es una situación menor y más adelante le voy a dar datos mucho más profundos, pero por ejemplo, el último dato que se ha compartido con relación al tema del coronavirus, escuche usted, en todo el mundo hay 292,142 personas infectadas con el coronavirus, y el 80% de la población pues presenta o es asintomática, es decir, que quizás puede presentar un tema de una gripe muy ligera, y que esto para la persona infectada puede ser beneficioso porque quizás no le genere mayor problema, pero sí tiene la capacidad de seguir infectando a más personas incluso sin saberlo, y digamos, ahí está la situación crítica. Eso es en cuanto a comercios, establecimientos, iglesias, recinto legislativo. Ahí también mi compañero don Marcos Osorio se encontró algunas imágenes bastante interesantes, digamos, cambiando un poco el tema del coronavirus y que tiene que ver con el inicio de la primavera. Así lucen algunos árboles de Tuxtla Gutiérrez en plena contingencia ambiental, no solamente en México, también en Tuxtla Gutiérrez, porque varios negocios se han sumado a esta estrategia de prevención. En medio de esto, los árboles de primavera están floreciendo en algunas calles de la capital chiapaneca. Si usted va sobre la avenida central, se va a encontrar este tipo de imágenes que pues no se repiten todos los días en Tuxtla Gutiérrez, y quizás cada vez se ven menos en nuestra población en Tuxtla Gutiérrez, por un tema incluso de que hay ya pocos árboles en la capital chiapaneca. Voy de lleno con la conferencia de prensa que se dio hace unos instantes por parte de representantes de la Secretaría de Salud, y que básicamente tienen que ver con la actualización del coronavirus para el estado de Chiapas, y le voy a presentar un poco de lo que se dijo el día de hoy, y es que basado en un análisis de tres variables para el estado de Chiapas que tienen que ver con las vinculadas al punto de partida del coronavirus, que fue China, de la situación geográfica que tiene el estado de Chiapas y que tiene que ver con las edades más vulnerables, y también de la cultura que tiene la misma población. Escuche lo siguiente y voy a ser muy enfático en esta situación. Se mostraron algunos resultados de un escenario no deseable, lo repito, un escenario no deseable en el que Chiapas, en la curva más alta de la epidemia, puede alcanzar los 6,800 casos de coronavirus. Esto, por supuesto, lo dijo el titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Manuel Cruz Castellanos, quien reiteró que a pesar de estos números, y que insistió en que se trata de un número
no deseable para el estado de Chiapas, 6,800 casos, pues esta situación se va a atender y se cuenta con infraestructura para hacerle frente a esta pandemia. Es un número bastante interesante considerando la población que tenemos en el estado de Chiapas, que supera los 5 millones de personas. En conferencia de prensa añadió que en un diagnóstico esperado, que es totalmente distinto al escenario no deseable que podrían ser 6,800 casos, en el caso del diagnóstico esperado las cifras cambian de manera contundente y se esperarían en Chiapas 1,885 casos de coronavirus en su punto más alto, de los cuales 279 serían graves y 94 tendrían algún tipo de terapia intensiva, quizás los casos mucho más graves. No es casualidad entonces que en Tuxtla Gutiérrez el Centro de Convenciones y Poliforum se esté habilitando como un tema de un hospital improvisado que va a tener 40 camas, que en Tapachula haya 30 camas, que en Pichucalco haya 10 camas, lo mismo que en Tonalá y Villaflores, en San Cristóbal 30 camas, en Palenque 12 camas y en Comitán 12 camas para atender exclusivamente los casos más graves de coronavirus que se vayan presentando conforme avance el comportamiento de la pandemia en el estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo el secretario en conferencia de prensa. El escenario esperado, nosotros solo tendríamos un total de 1,885 casos leves, de 279 muy graves y de 94 que meritaran alguna terapia. Déjenme decirle que esto es el acercamiento de nuestra población, cómo está en cada uno de los lugares. Por eso cuando hablo de densidad poblacional, hablo de que Tapachula más camas, Tuxtla más camas, Palenque un poco menos, Pichucalco a lo mejor, porque todo está cifrado en el movimiento y en la vulnerabilidad que cada chiapaneco, de acuerdo a su entorno, puede ser objeto de padecer el virus. ¿Qué es la única variante que puede tener este acercamiento epidemiológico? La facilidad con que se contagia el virus. De acuerdo con lo que dijo el secretario en conferencia de prensa, se están aplicando medidas preventivas en el transporte público, como tiene que ver con el proceso de la desinfección de las unidades que se están aplicando, los cercos sanitarios en las entradas que tiene el estado de Chiapas y también en los cerca de 5,000 pasajeros que todos los días se mueven a través de los distintos aeropuertos que tiene nuestra entidad y que inclusive también se ha contado con el apoyo de los medios de comunicación para difundir el tema preventivo con relación al asunto del coronavirus. Señalaba el mismo funcionario estatal que en el 80% de los casos del coronavirus, pues las personas básicamente son asintomáticas y que apenas alcanzan a presentar un cuadro leve de gripa. Sin embargo, pues sí cuentan con la capacidad de poder infectar a otras personas que en el caso de que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa, como usted sabe, la diabetes o algún tipo de estas enfermedades que tienen la mayor tasa de morbilidad en el estado de Chiapas, pues la situación sí se puede agravar. ¿Cómo está Chiapas en estos momentos con relación al tema de los casos? Tiene 2 casos confirmados. Usted se acuerda, el primero ocurrió el 25 de febrero con una joven de 18 años que vino de Italia y que ya pasó el proceso de recuperación. El segundo caso, una persona de 47 años que este 24 de marzo termina ya, digamos, su etapa de recuperación o de cuarentena, como se le conoce habitualmente, y decía el secretario que si todo sale conforme a lo planeado, el próximo miércoles Chiapas estaría libre de la infección del coronavirus, por supuesto, de manera momentánea. Lo que usted ve en pantalla hace unos instantes era parte de un protocolo que se estaba aplicando antes de ingresar a la conferencia de prensa, una especie de análisis rápido para saber, por supuesto, si no alguno de los compañeros que asistimos a la conferencia de prensa era vulnerable con este tema del padecimiento del coronavirus. En el caso de Chiapas hay 20 casos que fueron ya descartados a través de los análisis clínicos que se realizan y que el Instituto
de Salud cuenta con un promedio de que en 6 horas tiene ya los resultados de los análisis que se van realizando. Y le decía, el tema es tan delicado que en todo el mundo hay 292,142 personas que están infectadas de coronavirus y 316 en la República Mexicana. Por eso insistimos en que el tema es serio. También hay que decirlo, hubo una crítica hace unos días por parte de la secretaria general del Sindicato de Salud. Estamos hablando de María de Jesús Espinosa de los Santos, quien fue enfática al señalar que no se contaba con los insumos mínimos para poder atender el diagnóstico de los casos de coronavirus en el estado de Chiapas. Antes de que se le preguntara al secretario este tema, dijo que los insumos sí están llegando a los hospitales, pero están llegando conforme va avanzando el tema del comportamiento de la epidemia, ya contemplando los 3 escenarios, la fase 1, que es la que estamos en estos momentos, la fase 2, que sería el tema de la transmisión comunitaria, y la fase 3 estaríamos ya hablando del tema de las terapias intensivas, de los casos más graves que pudiera registrar el estado de Chiapas en algún momento en esta curva de cuando se alcancen los casos más graves. Él decía que sí están llegando los insumos y que incluso hay ya 4,667 personas que han sido capacitadas y que cuentan con la información suficiente para atender este tema en los hospitales generales, y hay 1,381 personas capacitadas también en los hospitales comunitarios. Ojalá que esto alcance para hacerle frente a este padecimiento que tarde o temprano nos va a alcanzar en el estado de Chiapas, y lo más importante es estar prevenidos, recordando el contexto más cercano que tiene que ver con el Zika, el chikungunya o la influenza, que también son enfermedades que generaron temor entre la población. Veremos qué es lo que pasa en las siguientes semanas y conforme se vaya analizando esta situación del coronavirus, que incluso ha provocado también que otras instituciones como el Instituto Nacional Electoral pues haya suspendido ya prácticamente todas sus actividades. Mi compañero Andrés Sánchez nos presenta el siguiente reporte. El Instituto Nacional Electoral informó que a partir de este lunes 23 de marzo serán suspendidas las actividades de los 858 módulos de atención ciudadana del país, entre ellos los 48 que se tienen en el estado. El INE explicó que este cierre se debe a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos del estado para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19. Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, comentaba que de los 48 módulos, 19 fijos, 27 móviles y 2 semifijos, solo los fijos iban a laborar. Sin embargo, con esta nueva indicación, ninguno trabajará. El Instituto Nacional comentó que toma estas medidas de protección a la salud de la ciudadanía, en la que reducirá el 70% del aforo en las salas de espera de los módulos. Además, solo se realizarán las actividades del instituto en todo el país con el personal mínimo indispensable en las oficinas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional también se ha sumado al tema preventivo, ayudando a las autoridades enmarcadas en temas de salud. Le cuento lo siguiente: la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 7ª Región Militar y de la 31 Zona Militar, está informando a la población que el personal militar se encuentra ya brindando apoyo a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas con el tema del coronavirus. Incluso es importante recordarle a la gente que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se tenía contemplado la activación del plan de N3 en caso de que llegue o que se continúe la extensión de la pandemia por nuestro país. Esta importante labor que está llevando a cabo la Sedena tiene la finalidad de establecer lazos de coordinación con las instituciones federales, estatales y municipales, y consisten pues en proporcionar seguridad en los diferentes módulos de prevención e información sobre el COVID-19, los cuales se establecen en diversos puntos del estado de Chiapas. Es la participación que en estos momentos hace la Secretaría de la Defensa Nacional, y me voy a enlazar inmediatamente con David Morales porque nos tiene noticia de última hora. Se ha confirmado ya en la República Mexicana el tercer fallecimiento de una persona a causa de coronavirus, que también se relaciona con esto que yo le decía, estas enfermedades que son crónico-degenerativas y que hacen más vulnerable a una persona cuando este virus entra en el cuerpo, además de que el precio del dólar se mantiene todavía
por las nubes. Estos dos temas los abordo con David Morales. Te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, vamos con el informe nacional. Jalisco confirmó la primera muerte por COVID-19, se trata del tercero en México. Es un hombre de 55 años de edad, quien es la tercera víctima de coronavirus en el territorio nacional y la primera en el estado de Jalisco. Así lo confirmó Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de esa entidad, quien informó también que el paciente murió en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y se descartó que se tenga un menor de 2 meses positivo a coronavirus en esa entidad, como lo comentó la secretaria de Salud Federal, y se aclaró que fue un error de captura en el sistema. Con esta noticia se anuncia también la solicitud para que el Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP, que opera aeropuertos de Guadalajara y de Puerto Vallarta, restrinjan los vuelos de pasajeros que proceden de países con cercos sanitarios, principalmente Italia y España, entre otros. Aclaró que esta petición no se extiende a vuelos de carga, por lo que se estarán recibiendo mercancías procedentes de estas naciones a fin de no afectar el intercambio comercial. En el otro tema económico, el dólar anotó nuevos máximos históricos esta mañana por la constante expansión del coronavirus y el cierre de las fronteras, así como la incertidumbre en los mercados financieros por la eventual recesión mundial. La divisa se vende en 25.52 pesos en ventanillas de Citibanamex, que es el precio más caro en su historia. En negociaciones internacionales, donde se realiza la mayoría de operaciones con la moneda mexicana, el dólar se intercambia en un récord de 25.2 unidades, 70 centavos más altos que el viernes. El peso se deprecia frente al dólar en medio del nuevo proceso de las bolsas de valores, en el principal índice mexicano cayendo 4.5%. Apenas el viernes pasado el Banco de México sorprendió a inversionistas al recortar de 7% a 6.50% su principal tasa de interés, siendo la sexta baja consecutiva y la más pronunciada en 6 años. Al igual que la moneda mexicana, las cotizaciones internacionales del petróleo iniciaron este domingo en un terreno negativo. Este es el informe nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David. Y bueno, esto lo vamos a resentir en el estado de Chiapas. Ya se está sintiendo, para ser más precisos, particularmente en el rubro de turismo. Y si no me cree, pues mire, le presento tan solo una perspectiva de lo que tiene que ver con las zonas arqueológicas del estado de Chiapas y que están habilitadas al público. Prácticamente esto ya está generando problemas económicos. Alrededor de un centenar de personas, entre los que destacan vendedores, artesanos y hasta guías de turistas que laboran dentro y fuera de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, se manifestaron en la delegación de gobierno y las instituciones de la delegación del programa Bienestar para exigir a las autoridades gubernamentales un plan y apoyo emergente debido al cierre al acceso a las zonas arqueológicas, donde subsisten alrededor de 600 familias de la actividad que realizan, y están solicitando a las autoridades apoyos mientras dura la cuarentena por el COVID-19. Sí, finalmente el turismo, usted sabe que es uno de los motores más importantes que tiene el estado de Chiapas para la generación de recursos, y que las restricciones pues han pegado en todos los sectores, y en todos los sectores del rubro de turismo, turismo de convenciones, el turismo tradicional, el turismo de naturaleza, y los lugares como San Cristóbal de las Casas, que en Semana Santa espera un 100% de afluencia. Nos decía un empresario del ramo turístico hace unos días, los números han caído a un 10%, así de drástica va a ser la temporada de Semana Santa. Cambiando de tema, está en la línea telefónica mi compañero Rodolfo Flores para que nos detalle parte del reporte generado el día de hoy. Te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, familiares de pacientes internados en el Hospital IMSS del 5 de mayo en Tuxtla denuncian que se está presentando una contingencia derivado del COVID-19, ya que no están realizando transfusiones a pacientes que lo requieren, lo que representa un grave peligro para internos que se debaten entre la vida y la muerte. Guadalupe Aguilar, esposa de un paciente internado desde hace 40 días en esta clínica, dio a conocer que debido a que se trata de una enfermedad que no ha sido diagnosticada, el hombre pues está en peligro y requiere 2 unidades de sangre, las cuales le han sido negadas en este lugar. Con extrema preocupación expuso que la actual situación de la pandemia del COVID-19 ha llevado al hospital a tomar ciertas medidas. Sin embargo, no están ofreciendo ninguna solución para los pacientes que requieren de transfusiones para salvar la vida. Incluso señaló que el jefe de laboratorio está condicionando la entrega de las unidades de sangre, por lo que está incurriendo en una irregularidad. Detalló que desde que su esposo comenzó a requerir las unidades, las plaquetas, aféresis, se han llevado los 2 candidatos permitidos por día, es decir, los familiares no han sido irresponsables. Ante ello denuncian
a Ricardo Balboa Muñoz, jefe de laboratorio, por incurrir en amenazas y condicionar el apoyo que le corresponde prestar al paciente, ya que la sangre prestada por el IMSS ha sido repuesta, y aunque, bueno, ellos comentaron que no estuvieran tratados de reponer el reglamento del IMSS, es muy claro al establecer que es obligación del nosocomio prestar las unidades necesarias para salvar la vida del derechohabiente. En este contexto piden al IMSS que les permita ingresar las unidades de sangre procedentes del Banco de Sangre Estatal. Además, denuncian que el paciente ha sido ya desahuciado anteriormente y han obligado a los familiares a firmar un documento para aceptar su muerte, pese a que no cuenta con un diagnóstico, algo que es realmente pues preocupante. La denunciante responsabiliza a Ricardo Balboa y al director de la Clínica 2 del IMSS, Efraín León Gambia, del estado de salud del paciente por no transfundirlo a tiempo, a pesar de estar en riesgo de muerte y necesitar las 2 unidades de sangre este mismo lunes 23 de marzo, y de no llevarlas a cabo, pues estaría perdiendo la vida. Así de grave es la situación que te reporto el día de hoy. Adolfo, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información aquí en la capital chiapaneca. Usted sabe, el tema del coronavirus pues genera pánico y que a veces la misma gente genere desinformación, como lo que ocurrió en Plaza Galería con relación al tema de los contagios de coronavirus. Le comento que ante los constantes rumores sobre casos de coronavirus en Galerías Boulevard, aquí en la capital chiapaneca, en esta conocidísima plaza, una de las más conocidas, pues se emitió el siguiente comunicado aclarando la situación. Como parte de las medidas precautorias y preocupados por la salud de nuestros visitantes y locatarios, Galerías Boulevard, como empresa 100% responsable, siempre realizamos las medidas de sanitización. En estos momentos hemos reforzado los trabajos de desinfección obedeciendo estrictamente a las medidas precautorias que las autoridades de salud han instruido con el fin de garantizar a nuestros clientes la mayor seguridad para su salud. Es lo que se está informando con relación a este tema y a este rumor que le digo se propagó rápido a través de las redes sociales, y esto hace que de por sí, si la gente tiene un poco de temor o pánico con la situación del coronavirus, pues se agrave más. Se está aclarando ya esta situación. Si usted tiene cosas que hacer en la plaza, vaya con toda la tranquilidad. Si no, por supuesto, siga las recomendaciones de la autoridad. Y justo hablando de recomendaciones, aquí en pantalla le muestro básicamente qué es el coronavirus, en qué consiste, qué tratamientos hay, qué tiene que hacer usted cuando se presente una situación. Usted sabe que el nuevo coronavirus se transmite de una persona infectada a otra a través de gotas de saliva expulsadas al toser y estornudar, y lo mismo al tocar o estrechar la mano o un objeto que básicamente esté contaminado por el virus. ¿Cuáles son los síntomas que usted puede ver en pantalla y que le sirven para identificar al coronavirus? Tiene que ver con la fiebre, la tos, el estornudo, el malestar general, el dolor de cabeza y la dificultad para respirar, esto ya en los casos más graves. ¿Hay cura en estos momentos para el coronavirus, por lo menos, que esté al alcance de la población? No. No hay tratamiento específico para el nuevo coronavirus, únicamente se está recetando medicamentos que sirven para aliviar los síntomas de la población que esté infectada. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? La manera en que usted sí puede participar y evitar que este virus se propague en el estado de Chiapas es muy básico. Lavarse las manos con jabón y agua frecuentemente, o bien utilizar soluciones a base de alcohol en gel al 70%. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Lo puede usted hacer también de manera que utilice el ángulo interno del brazo para evitar pues que las bacterias o el virus en este caso se propague. Evite el contacto directo con las personas que tienen síntomas de gripe. Esto es fundamental. Recuerde evitar asistir a lugares que sean concurridos y que este periodo de vacaciones sirva también para estar en casa, para hacer el tema de la cuarentena, para evitar estar en la playa. Si no es necesario, de verdad, no lo haga, no exponga a su familia, no exponga a la gente que usted quiere. Es una situación real que está sucediendo en el mundo y que está afectando a México y que por supuesto está afectando al estado de Chiapas. Por eso la insistencia de que usted siga las recomendaciones al pie de la letra, que es la mejor forma de evitar que el virus se propague. Esto en relación
al tema del virus. Está en la línea telefónica mi compañero Andrés Domínguez, cambiando un poco, perdón, nuestro compañero Andrés Sánchez está en la línea telefónica cambiando ya un poco de tema, y esto que hace referencia al tema de la detención del periodista Bernardino Toscano en la capital chiapaneca este fin de semana, que reflejó básicamente la ineficiencia de los elementos de la policía y que finalmente demuestra que no están capacitados ni siquiera para cumplir el protocolo básico. Andrés, te saludo con mucho gusto y por supuesto el día de hoy Bernardino hizo la denuncia pública, pero todo el fin de semana fue el tema, la detención arbitraria que se hizo por parte de elementos municipales. Te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti al auditorio de TVO Noticias. Como tú bien lo comentas, pues este fin de semana para la libertad de expresión fue un verdadero escándalo lo que pasó en estos últimos días. Pues para contextualizar a la gente que amablemente nos ve, pues este sábado que pasó, el periodista Bernardino Toscano Chang, quien es director del portal web de Mural Chiapas, pues se disponía a tomar un taxi a las afueras de la 13 Oriente, por donde él vive, y en ese momento fue abordado por la patrulla 138, donde pues en ese momento, sin ninguna justificación, sin ninguna alteración, solamente ellos justificaban que una llamada anónima por alteración del orden público de una persona que estaba alcoholizada, por eso lo tuvieron que remitir, lo tuvieron que encerrar. En ese momento, Toscano comentó que no le fueron leídos sus derechos, además de que fue insultado y violentado por los elementos. El periodista asegura que los elementos iban en estado de ebriedad y le fueron sustraídos a él y a su familiar un poco más de 1,500 pesos. Ante el fiscal de periodistas de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Montes, el día de ayer en la mañana, el periodista explicó dicho suceso, el cual fue esposado con violencia y trasladado al Centro Municipal de Detención, mejor conocido como La Popular. Sin embargo, al no existir un médico legista quien acreditara su supuesto estado de ebriedad, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. El periodista acudió al Ministerio Público a tomar su declaración este domingo por la mañana, y él comentó que hasta el momento pues no sabía por qué había sido detenido y que pues él no toma bebidas embriagantes ni droga, y que las detenciones así, y esto creo que es algo que, como tú bien lo comentas, Adolfo, algo muy muy importante, que las detenciones así de forma arbitraria son una constante, no solo para los periodistas, sino también para cualquier ciudadano, y estos personajes que se les paga del erario público para cuidarnos no es para otra cosa. También te comento que el día de hoy pues ya nacieron y se registraron algunas reacciones, entre ellos pues, hace unos momentos la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez informó que investigará los elementos de esta institución que detuvieron de forma arbitraria el periodista. Jorge Alexis Suárez, secretario de Seguridad, reprobó estos hechos y señaló que no habrá impunidad, por lo que instruyeron a que se iniciara una investigación de acuerdo a los reglamentos internos. Como tú bien lo comentas, el Bernardino Toscano, director del portal, se presentó hoy ante el médico legista, al mismo tiempo que estableció una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y por si fuera poco, también dentro del Congreso hubo un pronunciamiento respecto a esto, en el momento que Juan Salvador Camacho, diputado local, condenó que toda agresión a periodistas representa un atentado a los derechos humanos, por lo que el alcalde de Tuxtla y el titular de la Secretaría de Seguridad deben rendir cuentas. Pues hasta el momento eso ha sido lo que pues ha tenido las consecuencias que ha tenido esta detención arbitraria que desató tuvo algunas reacciones respecto al tema de la libertad de expresión. Pues regreso contigo, Adolfo, te agradezco. Gracias, Andrés, por esta información. Y sí, la autoridad se quiere lavar las manos ya con un comunicado, y esta situación es grave porque fíjese, esto pasa con un periodista que es una persona que se conoce dentro del gremio y que por supuesto ayudamos a visibilizar el problema cuando estaba ocurriendo. Imagínense lo que ocurre todos los días con una persona común y corriente que quizás no tiene todas esas facilidades para llegar de manera inmediata a los medios de comunicación y que sus casos se denuncien. De verdad, de pena ajena lo que ocurrió este fin de semana con los elementos de la policía municipal, y ojalá que les metan un jalón de orejas para que este tipo de situaciones ya no se repitan en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, cambiando de asunto y vinculados a un tema también de seguridad, le muestro
estas imágenes y le comparto la siguiente información que tiene que ver con que la Fiscalía General de la República, con la delegación aquí en Chiapas, inició un proceso de investigación por la probable comisión del delito de contrabando en contra de una persona tras asegurarle, escuche usted el siguiente dato, 14,000 piezas de botellas de licor de procedencia extranjera. Los elementos de la Policía Ministerial complementaron un oficio de investigación tras recibir una denuncia en el que se indicaba pues que en un camión, en un vehículo tipo tractocamión, circulaba por el municipio de Catazajá y llevaba esta cantidad de mercancías. Llevaba 14,378 botellas de licor que por supuesto no pudo comprobar su legal procedencia. Veremos qué es lo que pasa también con relación a este asunto. Está ahora en la línea telefónica mi compañero Darwin Mendoza para que nos relate un poco ya en la recta final de esta segunda emisión los asuntos que tienen que ver con el mundo de la cultura y los espectáculos. Te escucho, Darwin. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Qué gusto saludarte este día lunes, inicio de semana, y déjame comentarte que el día de mañana, martes 24 de marzo, en punto de las 10 horas, se realizará la segunda transmisión en vivo del programa Cultura en Línea en la página oficial del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, en Facebook. En esta ocasión se mostrará la realización de la máscara de Parachico desde el Centro Cultural El Convento de Santo Domingo. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, puso en marcha esta serie de transmisiones en vivo para llevar arte y cultura a las familias que se encuentran en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. Anunciaron que las transmisiones continuarán el día miércoles 25 de marzo en el Museo del Café. Desde este espacio se llevará a cabo el taller de bebidas frías a las 10 de la mañana. La agenda de cultura de línea continuará el jueves 26 de marzo a las 11 de la mañana con la transmisión desde el Museo de la Niñez del taller de concientización sobre la importancia de la prevención. Quien encabezará dicha actividad es el personaje conocido como Chito. El día viernes 27 será el Día Internacional del Teatro para Chiapas. Con ello, como no habrá funciones, se impartirá la conferencia de teatro en Chiapas a las 18 horas con la intención de que los internautas conozcan más sobre esta disciplina. Para el lunes 30, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes abre la agenda de la cultura en línea con la charla La importancia de la historia del arte, que se transmitirá en la página de Facebook desde el Centro Cultural Jaime Sabines a las 10 de la mañana. Mientras que el martes 31 de marzo, chicos y grandes podrán disfrutar de una narración oral en la voz de Toño Quijote, promotor cultural de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Ahí está pues esta actividad en cuanto a cultura. Ahora en los espectáculos déjame comentarte acerca de una triste noticia, y es que la actriz Lucía Bosé falleció a los 89 años de edad. En un primer momento, fuentes cercanas a la familia revelaron al país que la causa de muerte se debía al coronavirus. Sin embargo, el diario español cambió su versión refiriendo que la actriz pasó por un cuadro de neumonía del que ya no se pudo recuperar. Nacida en Milán, Bosé se dio a conocer por películas como Un ciclista y se hizo popular en España tras casarse con el torero Luis Miguel Dominguín. A través de su cuenta de Instagram, el cantante Miguel Bosé compartió la triste noticia con sus seguidores. Queridos amigas, os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer, ya está en el mejor de los sitios, escribió el cantante. Lucía Bosé saltó a la fama cuando ganó en 1947 y con apenas 16 años el concurso de Miss Italia. En su carrera de actriz trabajó en películas de Luis Buñuel, Gian Coteo y Federico Fellini, entre otros cineastas. Ahí está pues, Adolfo, la información de cultura y espectáculos que este día lunes. Gracias, Darwin, por esta información. Abrazo, buenas tardes, y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Aboseid. Que tenga una excelente tarde, un buen inicio de semana y por supuesto recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana siempre con la información más importante del estado de Chiapas. Que tenga buena tarde.